El Medellín no contado. Un programa realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Proceso de reinserción, llamado de reinserción, que nosotros desde esta institución planteamos que no fue de reinserción, que es un proceso de sometimiento y de movilización de un sector del paramilitarismo, apoyado, digámoslo, un poco obligatoriamente por la administración municipal, impuesto por el gobierno nacional. Se les dio muchas largas, dejaron que estos sectores desmovilizados ocuparan espacios muy importantes en la ciudad y en los barrios, y podríamos decir que durante el periodo de Fajardo y terminando el periodo de Fajardo, digamos que se da un control hegemónico del paramilitarismo, de una estructura paramilitar urbana que controla la ciudad, manejada concretamente por Don Berna y los socios de Don Berna. Eso tiene dos ingredientes principales: uno es de un aparato ilegal y unos que juegan entre lo legal y lo ilegal, que fue lo que conformaron el control social armado, económico y digamos una parte político en Medellín. Cuando llega el periodo de Alonso comete un primer error, y es de hablar del continuismo de las políticas de Fajardo, del continuismo del modelo de Sergio Fajardo, y nos encontramos con que esta estructura hegemónica de poder armado sigue en los barrios, sigue controlando, pero empiezan a tener disputas entre ellos y la intención de otras estructuras paramilitares de ingresar a la ciudad. ¿Qué trae como eso? Que se rompe la supuesta paz, la pacificación de Medellín se rompe y inicia el proceso de enfrentamiento, primero muy soterrado, primero suavemente, pero que ahora desde el año pasado se viene en un proceso fuerte de enfrentamientos. Un ejemplo de eso: Medellín termina el año pasado con 1004 homicidios. El proceso de reinserción de Medellín, que se ha mostrado a la ciudad y al mundo como un caso exitoso, hoy está siendo duramente cuestionado y se plantean debates frente al mismo. Para hablar sobre este tema estamos con Gerardo Vega Medina, coordinador de la sede regional Antioquia de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y con María Adelaida Restrepo Betancourt, directora encargada del programa Paz y Reconciliación de la ciudad de Medellín. María Adelaida, con las buenas noches. ¿Cuál es, digamos, como la percepción general frente a las críticas que hoy enfrenta el proceso de paz y reconciliación? Bueno, buenas noches, Claudia, buenas noches, Gerardo. El programa Paz y Reconciliación inicia en el 2004 con la desmovilización del primer bloque, que fue el bloque Cacique Nutibara, como una iniciativa de la administración y un compromiso para acompañar a estos jóvenes en proceso de desmovilización. El proceso ha sido un proceso exitoso, reconocido no solo a nivel nacional sino internacional. Hemos tenido logros muy significativos. Hoy el proceso tiene resultados positivos. Tenemos los jóvenes vinculados al tema laboral, a lo académico, asistiendo a las actividades de acompañamiento psicosocial, comprometidos con su proceso de regreso a la legalidad. Obviamente es un tema que genera mucha controversia y mucha discusión, y eso es positivo, y eso para el programa siempre ha sido controversia y mucha discusión, y eso es positivo, y eso para el programa siempre ha sido importante, y siempre hemos invitado a que nos ayuden y a que nos acompañen en este proceso para irlo mejorando cada vez más. María Adelaida, ¿en qué indicadores se cifra el programa para decir que es exitoso? Mira, en este momento el programa tiene 4.326 desmovilizados,
de los cuales 3.700 son activos. ¿Qué quiere decir activos? Que asisten a las actividades de acompañamiento psicosocial que están vinculados a lo educativo, y tenemos en este momento 1.700 jóvenes que están vinculados al mundo laboral. Siendo esto un aspecto que nos permite mostrar que el proceso, ellos están aprovechando, digamos, esta oportunidad que les da el gobierno nacional y el gobierno municipal de regresar a la legalidad, de regresar a este mundo de la legalidad, y que en este momento está siendo utilizado por ellos. Gerardo, pues si bien las cifras que presenta María Laida son importantes, es un avance, uno podría decir que el proceso se ha visto empañado por capturas muy importantes de personas que aún estando dirigiendo, digamos, los grupos de muchachos del proceso de reinserción, pues formaban parte paralelamente de grupos paramilitares, estaban relacionados con Don Mario, en fin, tenían como unos nexos con los grupos paramilitares y con los grupos de la mafia y seguían siendo líderes de ese proceso. Si bien lo que plantea María Laida, esto empaña de manera importante ese proceso. ¿Qué pesa más en un momento como estos? Estos muchachos que están trabajando y que están en su proceso, o estos otros que han tenido, aunque pueden ser menos, tienen un peso muy importante, no solamente dentro del grupo, sino dentro de lo social. Claudia, yo creo que el tema de la reinserción tiene que ser comparativo. Es exitoso en la medida en que muchos jóvenes se reintegraron, hoy tienen empleo, están en el SENA, están en la legalidad. Pero tiene una dificultad el proceso, es que el mismo Don Berna reconoció en el proceso que ellos se habían adelantado con una cantidad de muchachos que no estaban, como un ensayo con el bloque de Cacique Nutibara, que fue a finales de noviembre del 2003. Y entonces pusieron mucha gente aún que no era de su permanencia, que era de los ámbitos cercanos a las autodefensas, y entró un poco de gente al proceso, podríamos decir gato por liebre, hizo las autodefensas allí con ese primer ensayo. Esa es una primera parte que tiene la dificultad del proceso. Yo lo caracterizo como positivo, como importante, que Medellín ha trabajado mucho en eso es cierto. El tema es que no podemos dejar de reconocer lo que allí pasó. Y en segundo lugar, en el tema de esta reinserción, aquí en Medellín han sucedido hechos que no se pueden tapar, como tú dices. Aquí murió el segundo de Mancuso, aquí asesinaron a Upegui, que era el de Envigado Fútbol Club, que había tenido un relacionamiento con las autodefensas. Aquí Rogelio, el que era el vicepresidente de la Corporación Democracia, hoy está en Estados Unidos, se entregó en Argentina, y después de estar en la legalidad seguía delinquiendo. Mataron a Job. ¿Eso qué nos demuestra? Nos demuestra que hay una cúpula, hay una alto gente arriba con poder económico y militar que sigue definiendo esas situaciones en la ciudad. Yo no digo que esa es la caracterización de la ciudad, no estoy diciendo eso ni en el tema de orden público, pero esos hechos que han sucedido en Medellín nos dicen eso, que hay una cúpula, hay una gente vinculada a la mafia, creo yo, el tema de intereses ilegales, que sigue actuando, y entonces eso empaña el tema de la reinserción, eso lo dificulta. Y creo que no es solamente acá en Medellín, es un tema nacional pues porque el proceso de reinserción de esta época, de estos 5 años que tienen que ver con las autodefensas, tiene que llegar hasta el último eslabón de la cadena, si no, no es posible. Hoy hay unos militares detenidos procesados por connivencia con las autodefensas, unos jefes paramilitares, Mancuso y los más reconocidos, Don Berna, ellos, detenidos, hoy extraditados. Hay unos políticos procesados, pero el último eslabón de la cadena, quien patrocinó, fomentó, organizó, ideó todo este tema del paramilitarismo en el Colombia, pues no ha salido realmente ese último eslabón de la cadena que pide la Corte Penal Internacional y que pide la comunidad internacional que se conozca. Y eso es necesario que se conozca para que el país no vuelva a transitar ese camino. Ese pasado criminal debe ser castigado en Colombia para que se pueda prevenir el futuro. Yo creo que el tema de la reinserción está ahí. Y yo quisiera hacer un análisis con lo que pasó en el 90. Las desmovilizaciones del 90 fueron exitosas en la medida en que no se rearmaron. El M-19 se desmovilizó y se desmovilizó, con todos los errores y todos los problemas. El EPL se desmovilizó y se desmovilizó, y no se rearmaron, porque no tenían esa serie de cadenas, de cadenas mafiosas, con el narcotráfico, de rutas, de laboratorios, de otro tipo de negocios.